Bueno, buenas noches. Voy a hacer una breve presentación de Pepe, amigo mío desde los años de Derecho. Y sencillamente una cosa muy somera. ¿Os suena, por ejemplo, San Pablo y Séneca se escribían? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis leído? Hace poco, un titular de El Diario de Sevilla o del ABC, corrígeme, Pepe. De los dos. Bueno, no, el titular fue del ABC, pero en el Diario de Sevilla también entró en el tema. Vale. Ese uno. ¿Y os suena, aunque hoy quede mal dicho, mal decirlo, Sevilla nació en el siglo XIII con San Fernando? Sí, sí, sí. Eso es del Diario de Sevilla. No voy a decir nada de su currículum porque a él le da mucho coraje. ¿Vale? Solo decir que es profesor titular de Derecho Romano de la facultad. Por sus manos han pasado la mayoría de los juristas que ahora pues llevamos en ejercicio 20 años, 15 años, 10 años. Y que bueno, que ha tenido a bien pues acompañarnos hoy. Y, como decía el jurista Ulpiano, a cada uno lo suyo, y lo que se merece en este momento es un aplauso. Buenas noches. Empiezo lógicamente dando las gracias por la invitación y a Francisco por la presentación que ha hecho. Se nota que somos amigos desde hace muchísimo tiempo, como él bien ha dicho. Y después también de manera preliminar lo que tengo que contar es que, claro, yo vengo aquí como si dijéramos no hablar de mi libro, porque no es exactamente eso, pero tampoco vengo en plan de dictar una conferencia, sino vengo un poco más bien con la idea de intercambiar algunos puntos de vista sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la crítica bíblica y también añadir, digamos, para hacer esto un poco más llevadero, algunas cuestiones, digamos, poco conocidas que están tratadas que están en el Nuevo Testamento o que son colaterales respecto a él, ¿no? Expliqué el otro día, digamos, dando un poco de cuenta de por qué me embarqué en la escritura de este libro, y lo siguiente, ¿no? En esta vida nos movemos siempre con modelos. El modelo, por supuesto, es siempre inalcanzable, ¿no? Pero claro, es un poco lo que nos motiva, lo que nos inspira, ¿no? Que es la palabra que ahora se usa mucho, ¿no? Pues yo el modelo que tuve, ya digo, de manera absolutamente modesta, porque no puedo competir para nada con él, es un autor de finales del siglo I, principios del segundo, que fue un jurista romano, que además es un jurista romano, digamos, de primera categoría, porque en Roma hubo muchísimos juristas, como todo el mundo sabe, ¿no? Son de los que terminaron recogidos, al menos en algunos de los fragmentos de alguna obra, en el Digesta, ¿no? Este señor se convirtió, era hijo de un centurión, era de familia de militar, se convirtió al cristianismo y se convirtió en un teólogo. En realidad es el primer teólogo en lengua latina, ¿no? Se llamaba Tertuliano. No se le suele atribuir la condición de padre de la Iglesia porque era una persona, por lo visto, irascible, de un carácter horrible, y lógicamente dentro de esos enfados entró en juego una hostilidad tremenda con el obispo de su diócesis. Y después también era un hombre exaltado. En un momento dado notó que la fe de sus hermanos flaqueaba y durante una temporada se acercó a la herejía montanista, ¿no? Lo que pasa es que eso también es un poco discutible y por supuesto no voy a hablar del asunto porque no es el tema que nos trae aquí. El caso es que Tertuliano, como todo el mundo más o menos puede saber o recordar, tiene un libro que es, digamos, de obligada lectura cuando uno se embarca en ciertas cuestiones que tienen que ver un poco con la defensa de la doctrina de la Iglesia. Por lo menos para gente como yo,
que en realidad estamos acostumbrados o vivimos, digamos, con cierta normalidad en el mundo antiguo, más que a lo mejor en el pensamiento moderno, ¿no? Desgraciadamente. Y ese libro se llama El Apologético, ¿no? Que es una defensa de la fe y que incluso da nombre a la apologética cristiana, etc. Y yo, repito, modestamente, porque no llego ni a nada, ¿no? del pensamiento de Tertuliano, porque es una persona, digamos, muy potente, ¿no? De hecho, muchas cosas que después se atribuyen a San Cipriano y a San Agustín, si uno las estudia con un poco de profundidad, vienen de este señor, que da así un poco, digamos, apartada, ¿no? Por ejemplo, el concepto de persona, que eso lo estudié yo en un libro, que se llama Persona del Derecho Romano a la Teología Cristiana, según mi hipótesis, que no deja de serlo, es una innovación de este jurista teólogo que introduce el concepto de persona para hablar de Cristo y para hablar de la Santísima Trinidad, ¿eh? Bien, bueno, pues entonces ese es un poco, digamos, el trasfondo de este libro. ¿Qué quiero decir con esto que acabo de contar? Bueno, lo que quiero decir es que yo, como un cristiano, digamos, corriente, y por supuesto no escriturista, porque yo soy historiador del derecho, soy más bien romanista, ¿no? Llevo muchos años estudiando, leyendo, como me imagino que muchos de ustedes, que sois personas muy formadas, ¿no? Creo que pocas veces tendré un público tan formado como el que tengo ahora, ¿no? Llevo muchos años leyendo auténticas barbaridades en relación con las Sagradas Escrituras. Tiene también su explicación, porque también llevo décadas estudiando la materia del proceso a Jesús, ¿no? Que es también un tema abierto en el que hay obviamente muchas posibilidades de hipótesis, ¿no? Pero después lo que está claro es que hay un terreno firme que es la Sagrada Escritura. Entonces eso fue lo que me puso a mí un poco en contacto con este tipo de cosas, ¿no? Y pensé que podía poner algo de mi parte para presentar al gran público, porque claro, yo he escrito esto en una colección, que lo que pasa es que después por lo visto creo, y no quiero meter la pata, sobre todo porque me están grabando y cualquiera sabe cómo va a terminar esto. Este libro estaba en una colección que se llamaba Eso no estaba, ahora sí, en tu historia del Nuevo Testamento, pero cuando llegó le cambiaron el título, me lo contaron así de manera amable, pero era evidente que esperaban otra cosa, ¿eh? Esperaban una especie de libro tipo la Biblia contada para escéptico, como el Malhadado de Eslava Galán, ¿no? Al cual pongo verde en este libro, vamos, cristianamente y en un par de páginas, porque tampoco se trata de escribir un anti-eslava, ¿no? Pero esperaban una cosa así un poco, digamos, más vendible. Yo lo comprendo, ¿no? Porque cada uno tiene sus intereses, pero yo, cuando me dieron la oportunidad, porque este es un encargo, pensé que difícilmente iba a tener yo otra oportunidad en mi vida de poder expresar lo que creo que, en líneas generales, vamos, yo lo defiendo, entiendo que hay cosas muy discutibles también, ¿no? Lo que creo que son, como si dijéramos, puntos fundamentales de la exégesis bíblica del Nuevo Testamento. Entonces, ha salido un libro que yo creo que es interesante, pero desde luego no es el libro que esperaba la editorial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Hombre, porque el libro, digamos, para expresarlo aquí de una manera un poco sintética, y ahora después entraré, en función también del tiempo, en algunas cuestiones, no digo anecdóticas, pero que tienen que ver un poco con la historia, con lo que ha contado mi presentador sobre lo de San Pablo y tal. El libro, digamos que tiene, como si dijéramos, dos partes. No dos lecturas, porque también es una cosa que a mí me molesta enormemente, lo de las lecturas, ¿no? Aunque comprendo que puede haber libros con muchas lecturas, pero luego no es mío, y yo no doy para tantas lecturas, es una lectura uniforme. Lo que pasa es que podemos decir que hay una mezcla de contenidos, hay una parte de contenido que tiene que ver un poco con asuntos de tipo de historia, que tienen relación con las noticias que aparecen en el Nuevo Testamento, y después hay una crítica de la crítica, ¿eh? Eso lo cito yo también en el libro en algún momento, porque por una vez en la vida he utilizado una expresión de Marx, ¿no? Que tiene un libro que, metiéndose, Marx tenía muy mal carácter, aparte de otras muchísimas desventajas, ¿no? Y tuvo un mentor en su época juvenil que se llamaba Bruno Bauer,
al que le debe, digamos, muchísima parte de su formación, entre otras cosas, la crítica absoluta sobre el cristianismo, ¿no? Un tema poco conocido, que por cierto también sale en el libro, ¿no? Entonces yo hago una crítica de la crítica habitual del Nuevo Testamento, que consiste básicamente en, sobre una base teóricamente neutral y muchas veces expresada con gran grandilocuencia y muchas veces incluso desde ámbitos universitarios. El caso paradigmático es el de Antonio Piñero, ¿no? Que habla con una completa seguridad, tiene una formación tremenda, ¿no? Pero tiene un pequeño fallo, ¿no? Para los que somos cristianos, y es que desprecian absolutamente el Nuevo Testamento, ¿no? Porque parte de la idea de que hay cosas que tienen que ver con la historia y cosas que tienen que ver con la teología. Esto es una cosa muy típica, por supuesto no es de Piñera, esto viene de la Ilustración, ¿no? Digo entre nosotros, ¿no? Entre la gente que conoce un poco estas cosas. Por un lado está la historia y por otro lado está la teología. Pero señores, es que resulta que la religión católica consiste en que tiene una teología histórica. O sea, aquí no se puede hablar por una parte, porque precisamente esa distinción entre la historia y la teología, y ese poner en primer lugar una especie de teología desencarnada, eso tiene un nombre, que se llama gnosticismo, ¿eh? Y de hecho los evangelios gnósticos se diferencian, digamos, de los evangelios verdaderos, en que los evangelios verdaderos tienen dentro datos históricos, y los evangelios gnósticos, se llamen como se llamen, no solamente del pasado, sino también de ahora, son elucubraciones en las que aparecen una serie de fenómenos sobrenaturales, etcétera, una serie de personajes con unos nombres así un poco estrafalarios, pero todos tienen en común el asunto de que la historia cuenta absolutamente nada, ¿eh? Entonces yo creo que eso se ha ido infiltrando en la crítica, en la exégesis del Nuevo Testamento. Inicialmente es una cosa que empieza, por poner algún punto de partida, ¿no? Digo que empezar nunca empieza nada de manera absoluta, pero en fin, hay un señor que se llama Strauss, ¿no? Que escribió una vida de Jesús en 2 volúmenes, creo, en el original alemán, no recuerdo bien, tendría que consultar ahora el libro, 1835, 1836 o por ahí. Esa vida de Jesús fue plagiada, podríamos decir, si se me permite la expresión, por Renan. Strauss era buena persona, aunque estuviera equivocado, creo yo, e incluso alabó a Renan, y esa corriente Strauss-Renan, podemos decir que le ha quitado la fe a generaciones y generaciones de intelectuales europeos durante muchísimo tiempo. Quizá si no hubieran perdido a lo mejor la fe por esta vía, a lo mejor lo hubieran perdido por otra, ¿no? Yo no digo que no, pero el caso es que esto es más importante de lo que parece, porque mientras que este tipo de planteamiento estaba situado, digamos, fuera del recinto de la Iglesia, pues pudiéramos decir que el que quisiera ser fiel tenía la posibilidad de tener al menos una orientación clara. Pero es que el problema es que desde hace, en fin, desde los años 60, desde cuando nacimos nosotros, esa visión de la exégesis bíblica con una absoluta falta de respeto está también en los libros de personas que se autotitulan cristianos, ¿no? Yo hago también una pequeña crítica a un libro que ojalá mi libro se vendiera como el suyo, eso por supuesto no va a llegar nunca, que es un jesuita que se llama Pagola, ¿no? Que tiene un libro, Una vida de Jesús, en la que incurren todo este tipo de cosas que estoy comentando, ¿no? Le voy a poner 2 ejemplos. Quizá algunos de ustedes, o muchos, conocen el tema e incluso a lo mejor tienen una opinión distinta. Yo hablo con toda claridad, porque ya digo, a pesar de que esto de la grabación me está generando un poco de inquietud, hablo así, digamos, en un contexto entre amigos, ¿no? Entre amigos. Bueno, Pagola, por supuesto, y repito, lo utilizo como se suele hablar en estas cuestiones, digamos, de tipo cultural, lo utilizo como representante paradigmático de una postura. O sea, en realidad le rindo tributo, porque no estoy hablando de un cualquiera, estoy hablando de una persona muy formada, ¿no? Eso una cosa no quita la otra, ¿no? Para empezar, Pagola, en su vida de Jesús,
renuncia a los evangelios de la infancia. Eso es una característica muy típica de este tipo de seres. Los evangelios de la infancia son una leyenda más o menos piadosa que se incorporaron a los evangelios por una serie de motivos, porque las comunidades primitivas de esta manera vivían su fe y tal. Señores, es que los evangelios de la infancia, Lucas y Mateo, es que ahí hay un montón de dogmas de la Iglesia Católica, que no voy a recordar aquí ahora, porque los sabemos todos, ¿no? Entonces hay que quitarte eso de en medio y decir que esas son leyendas piadosas, en fin, por lo menos algo que me lo explicaran muy bien, me parece absolutamente incompatible con la ortodoxia de la Iglesia, y no solamente de la católica, sino de algunas otras, ¿no? Y después también otra cosa muy característica de ese libro, que además se lo reprocharon, y de hecho cambió algún párrafo de la primera edición, es que también en línea con esto que estoy contando, de esta corriente, digamos, escéptica, pero formada, ¿no?, como lo de Eslava, escéptica pero digamos con formación, pone en tela de juicio exactamente qué entendemos por resurrección, ¿no? Eso es también una cosa característica, seguro que algunos de ustedes os habéis confrontado con este tipo de temas. Es decir, es muy típico de la herejía que no se modifiquen las palabras, sino que se vacían de contenido y se les pone un contenido nuevo. Eso lo han hecho todos los herejes desde tiempo inmemorial. Basta leer a San Irineo, que es del siglo II, para tener eso teorizado, ¿no? Entonces la resurrección de Jesús, según esta corriente, sería una experiencia de fe, algo que no podemos entender los cristianos corrientes, porque de alguna manera esto es fruto, para entender esto hay que tener una fe madura, ¿no? Esto también es típico del gnosticismo, ¿no?, en sentido amplio. Están los iniciados, que son una especie de minoría, y después estamos los demás, que somos bastante, en fin, que no damos más de sí y que no nos enteramos de la profundidad del asunto, ¿no? Entonces esto pasa con la resurrección. De hecho, en esa primera edición, dice el autor, tendría que consultar de nuevo el libro porque lo tengo ahí reflejado, que el hecho de que existiera o no existiera, esto me llamó la atención la expresión, ¿no?, un despojo, no sé si dice físico y químico, o sea, una expresión absolutamente desafortunada, que de hecho la quita, ¿no? Pero es que aunque quite ese párrafo, sigue planeando sobre el libro la idea de que gran parte de lo que está en la escritura no es verdad, ¿eh? De hecho, Antonio Piñero tiene una expresión que yo creo que no sé si la ha acuñado él, pero es muy representativa de esta postura que es la que yo critico, que es la idea de que en los evangelios, en general en el Nuevo Testamento, pero claro, el núcleo básicamente son los evangelios, que los evangelios contienen un gran número de escenas simbólicas, pero cuando dice escena simbólica no se refiere a que nuestro Señor esté explicando una parábola, y todos entendemos que eso es una escena en cierto sentido simbólica. Quiero decir que la parábola del sembrador es simbólica, ¿no?, en el sentido de que el sembrador, pues la palabra, cada uno de nosotros en realidad estamos, digamos, en todos los tipos que allí salen y tal, eso todo el mundo lo entiende. No, se refiere a escena simbólica ya respecto a los milagros. Por supuesto, no sé si entrará en juego también incluso la propia resurrección, el nacimiento virginal, bueno, si ya ni te cuento, ¿eh? Entonces, claro, yo lo que digo es, si se juega, digamos, con claridad, ya sea desde fuera de la Iglesia o incluso dentro de la Iglesia, por lo menos que se cuente, digamos, que se están hablando, digamos, de hipótesis personales, ¿no? A mí lo que creo que escandaliza a muchos cristianos corrientes, con cierta formación, y por supuesto a los que tienen menos formación, es esta especie de juego neutral en el que parece que, aduciendo una serie de criterios de tipo científico, cuando en realidad son opiniones personales de quien las plantea, pues te destrozan, digamos, el Nuevo Testamento. Porque claro, el problema que tiene esto es que si empezamos con las escenas simbólicas, en fin, esto es como cuando uno tiene una tarta allí en la cocina y empieza a tomarse un trocito de tarta, ¿no? Pues como te guste, y pasen unas horas, lo mismo te has comido la tarta entera, ¿eh? Si no te han puesto ningún tipo de limitación. Claro, las escenas simbólicas, empezamos con la resurrección, el nacimiento virginal, los magos de Oriente, pasamos a los milagros, y al final, ¿qué queda? Pues al final queda lo que ya sabemos que
que va quedando. Y de hecho, lo que estamos percibiendo ahora, al final lo que queda es un Jesús. En su época se hablaba de un Jesús, digamos, liberal del siglo XIX, un maestro de moralidad, un hombre muy bueno, que fue malentendido, y esto en el mejor de los casos, porque después está la vertiente revolucionaria, ¿no?, sobre la que después también podemos hablar un poco, ¿no? Esa forma de vaciar, digamos, la doctrina de la Iglesia, tocando, iba a decir toqueteando, pero no me parece que sea una expresión digna de respeto a la Sagrada Escritura, los textos bíblicos y sobre todo los textos del Nuevo Testamento, creo que es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo, ¿no? Porque es que a nadie se le oculta que, aunque sea dentro de la tradición de la Iglesia desde el principio, porque efectivamente no es solamente la Sagrada Escritura, es la tradición de la Iglesia, además la que marca lo que es canónico y lo que no, pero a nadie se le oculta que todo el edificio de nuestra teología está fundado en el Nuevo Testamento. Entonces, si tocas un poco los cimientos, pues yo creo que por ahí vamos mal, ¿no? Las cuestiones, por tanto, que tienen que ver con la exégesis bíblica no son, digamos, una cuestión que tenga que ver nada más que con los especialistas y que al gran público no le llega. Claro que llega, claro que llega. Basta ver las novelas históricas que hay, basta ver muchas veces las catequesis que se dan, basta ver, digamos, que para muchos el cristianismo, vamos, yo estoy recordando ahora, porque ya he anunciado que no estoy dando una conferencia, porque tenía yo que haber preparado esto mejor en atención a la cámara dichosa, que yo durante muchos años estuve dando una asignatura de libre configuración que se llama El Proceso Jesús, pero aquello era maravilloso, porque era una oportunidad que te daban de tratar un tema de tu investigación, y eran los viernes, pues eran 2 o 3 horas, y además yo se apuntaba, como los alumnos necesitaban crédito. Bien, es verdad que podían haberse apuntado también a otra asignatura, pero el caso es que algunos se apuntaban allí. Y había a lo mejor 200 alumnos, 300 alumnos, porque en la Universidad de Sevilla, como sabéis, los números que tenemos muchas veces son así, ¿no? Bueno, pues allí había, y tampoco hace tanto tiempo de esto, allí había, por supuesto, un absoluto desconocimiento del Nuevo Testamento. Había, sin embargo, un gran conocimiento de las novelas de ciencia ficción de la época. Y después también había, cuando hablabas con algunas personas así un poco más mayores que el típico alumno que se matriculaba allí, ¿no?, que era una persona de 20 años por ahí, pero algunos ya, digamos, un poco más formados y tal, que muchas veces discutiendo con ellos, con cordialidad, pero dando nuestro punto de vista, muchas veces había la postura, que además yo creo que es una postura muy extendida, ¿no?, que prácticamente venían a decir que Jesús hubiera existido, casi era lo de menos, ¿no? O sea, no ya cuestiones, digamos, técnicas, por decirlo de alguna manera, sino que daba igual que hubiera existido o no, porque Jesús es como un referente moral, que tenemos que ser todos muy buenos y tal, ¿no? Y claro, exactamente esa no es la idea, ¿no? El otro día leí una semblanza de este teólogo de Kuhn, que era muy famoso en su época, ahora se le cita menos, pero que también ha tenido una grandísima influencia, ¿no?, porque era un poco como la contraparte de Ratzinger, ¿no? Y estaba también, un poco esa era la idea, ¿no? La idea era, Kuhn terminó planteando un vaciamiento del cristianismo y plantearlo como una moral, digamos, global, para que todos seamos muy buenos entre todos nosotros, por supuesto respetando absolutamente las distintas sensibilidades de unos y de otros. Por eso digo que esto tiene, el formarse, digamos, en cuestiones que tienen que ver con la Sagrada Escritura, no es baladí, no es una especie de capricho de 4 especialistas, cada uno con su propia tendencia, ¿no?, sino que me parece que es una cosa muy importante. Yo estoy contando aquí de manera un poco desorganizada, porque es inevitable, este tipo de asuntos, pero creo que me entendéis perfectamente, ¿no?, el planteamiento de fondo, ¿no? Respecto a cuestiones, digamos así, un poco más de historia, porque el libro se mete en asuntos de este tipo que acabo de comentar, pero creo que no es oportuno profundizar más, ¿no? O sea, ya he agotado un poco el tiempo razonable, ¿no? El libro entra en más profundidad, lo digo por si alguien hipotéticamente quiere buscarlo, entra en más profundidad respecto a estas cosas que hemos comentado,
Pero después está, digamos, un poco el planteamiento histórico que yo tengo, ¿no? Y claro, yo parto de la base de que la religión cristiana, como hemos dicho antes, es una religión histórica que se basa en la adhesión a una persona, digamos, real, que vivió en un determinado contexto histórico, etc. Y por lo tanto, entro un poco al trapo, si se me permite la expresión, incluso en cuestiones que me han generado, porque estoy un poco con esto del libro, digamos, dando la batalla en la medida de lo posible, en la medida de lo que lo puedo hacer, respecto incluso proponiendo fechas concretas de nacimiento y muerte, sobre todo la que llama más la atención es la fecha de nacimiento, que yo comprendo que es puramente hipotética, pero eso está también en el libro. Y lo hago un poco como réplica a esto que les acabo de contar. Es decir, yo parto del siguiente axioma: Jesucristo tuvo una existencia histórica, por lo tanto, como todo ser humano, porque era verdaderamente hombre, tuvo que nacer un día determinado. Yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Lo de la muerte y la resurrección también, ¿no? Claro, voy a referirme primero a lo del nacimiento, que es un poco lo más exótico, y después cuento un poco lo de la muerte de manera rápida, ¿no? Entonces, precisamente en atención a esta impugnación, digamos, generalizada respecto a los evangelios de la infancia, y teniendo en cuenta que pienso que esos evangelios de la infancia recogen información real y que además son compatibles, porque otra cosa que te dice, no, el evangelio de Mateo y de Lucas son absolutamente incompatibles entre ellos. Bueno, yo planteo aquí una hipótesis de compatibilidad, pero lo mismo está mal, no sé, yo creo que es defendible. Bien, bueno, pues hay un señor que es ingeniero industrial que se llama Arregui y que ha manejado, y no es el primero, ni será el último, que ha manejado programas informáticos sobre astronomía que se suele llamar histórica, porque esto no es que se haya inventado ahora, esto lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Y entonces, como hay que determinar la fecha del nacimiento de Jesús en relación con la estrella de Belén, él se ha dedicado a ver cómo era el cielo, con ayuda de estos programas, antiguamente incluso sin ayuda de programas, y ha intentado buscar algún fenómeno un poco extraordinario que tuviera que ver con este nacimiento. Pues resulta que Arregui, que no tiene complejos ninguno, ¿vale? Yo además lo cito de manera explícita en el libro porque es mérito de él, ¿no? Yo lo que hago es algún ajuste a alguna de las cosas que dice. Detecta que hubo una conjunción entre Júpiter y Venus el 17 de junio, todo lo que molesta más a los escépticos, esta precisión, esto cómo va a ser, ¿no? Por cierto, ¿no? Entre los escépticos se encuentra incluso algún discípulo mío que me reprocha, dice, ¿tú cómo te atreves a contar estas cosas? Es que es ridículo, ¿ves? Esto es ridículo. Bueno, pero ya digo, parto de la base de que algún día tuvo que ser, por lo tanto yo planteo, me sumo a esta hipótesis. El 17 de junio del año 2 a.C., evitemos el asunto de la cronología, que como sabéis, tiene su propia explicación, porque cómo es que pudo nacer el 2 a.C., en fin, eso es una explicación, digamos, pacífica y no hay problema. Se produjo esa conjunción, que se pudo ver en esa franja del planeta, no solamente, básicamente en el Próximo y Medio Oriente. Entonces la hipótesis de Arregui es que repito, es puramente hipotética, pero algo tuvo que haber, es que hubo unos señores, se supone que en Babilonia, donde había una gran presencia judía desde los tiempos del exilio, porque aunque después volvieron, también se quedaron allí, porque la diáspora de los judíos no empezó ayer, la diáspora del pueblo judío lleva 2500 años funcionando, Entonces, que estos magos, dice Arregui, que seguramente de Babilonia más que persas, debieron por algún motivo enlazar ese fenómeno cósmico con algún tipo de revelación, y que eso fue lo que los puso en camino. Se explica, yo lo explico en el libro, voy a cerrar este punto rápidamente para poder seguir hablando, de tal manera, bueno, lo de la estrella es porque en el mundo antiguo los planetas eran estrellas errantes, ¿no? Entonces, vamos, que la cosa está bien montada, no es una cosa así puramente exótica, ¿no? Y va explicando además cómo pudo ser todo esto. De tal forma que él plantea esa fecha, que pudo ser o pudo no ser, pero que está por ahí. Y después plantea una fecha para la muerte, y por supuesto eso lleva consigo la resurrección, que es al tercer día, con el cálculo inclusivo típico del mundo antiguo.
viernes, sábado y domingo. Con nuestra forma de contar serían 2 días, sería sábado y domingo. Esto es mucho más sólido, aunque también es hipotético, porque se trata de ir compaginando todos los datos que tenemos. Podemos empezar, para contar esto rápidamente y pasar a algún episodio más, digamos, que tenga así un cierto interés o que pueda suscitar un poco de curiosidad legítima. Se trata de empezar por cuando estuvo Poncio Pilato como prefecto de la provincia de Judea. Bueno, pues eso se sabe con cierta seguridad, que puede haber una oscilación de meses. Estuvo desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo. Esto lo sabemos por fuentes extrabíblicas. Por lo tanto, esto es, digamos, el punto de partida. Sabemos por los propios evangelios, y podríamos decir con plena compatibilidad con otras fuentes, que la predicación pública de Jesús tuvo que empezar sobre el año 29, posiblemente el 30. Y después sabemos también que no fue al final del periodo de Pilato, y si vamos añadiendo datos, de manera ahora un poco desordenada, pero puesto por escrito queda la cosa un poco más clara, porque tenemos que encontrar un viernes que sea 15 de Nisan. Esto a su vez abre otro debate sobre la hipotética diversidad entre Juan y los sinópticos respecto a cuándo murió Jesús. Me parece que es claro que Juan se puede ajustar a la cronología sinóptica y que la última cena, como defiende la Iglesia Católica además, fue una cena pascual y por lo tanto Jesús murió el viernes 15 de Nisan. Resulta que el 15 de Nisan es una fecha muy buena desde el punto de vista astronómico, porque es un día de luna llena. Entonces, claro, el arco de posibilidades se va cerrando. Y se llega, aunque yo hago un pequeño ajuste de la hipótesis que voy siguiendo, se llega al 3 de abril del año 33, que fue 15 de Nisan y que hubo luna llena. Y que además aquí uno podía, en plan escéptico, decir, bueno, hombre, pero esto del viernes y tal, pero es que se da una peculiaridad, que no sé si sabéis, ¿no? Y es que nuestro cómputo semanal es idéntico al de la época de Jesús. Es decir, que vamos contando viernes y sábados, o sea, han cambiado el calendario, han cambiado los días y tal, pero se ocuparon, porque la gente del pasado no era tan torpe como los modernistas de ahora muchas veces creen, respetaron el orden de la semana, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decir, digamos, de manera, no voy a decir anecdótica, porque me parece que son asuntos muy serios. Bien es cierto que creo que la hipótesis sobre la muerte y consiguiente resurrección es mucho más potente que la hipótesis sobre el nacimiento, que, repito, lo vuelvo a contar en confianza, está hecho un poco con la malignidad de la persona que quiere, digamos, escandalizar a los que llevan décadas escandalizándonos a nosotros, ¿no? Eso por un lado. Alguna cosa más, ¿no? Porque tampoco se trata de hablar demasiado. Otro tema que ha comentado mi presentador y que también me ha supuesto incluso alguna llamada de algún erudito criticándome de manera acérrima, ¿no? ¿Cómo puedes decir, Pepe, cómo puedes decir que San Pablo y Séneca, el filósofo, se carteaban? Si eso está demostrado, que esas cartas son absolutamente apócrifas. Quizá algunos de ustedes han escuchado esto, porque yo presupongo en el auditorio un gran nivel de formación. Si no lo habéis escuchado, mucho mejor para mí, porque vais a escuchar por primera vez la versión que creo que es la real, ¿no? Que es la mía, ¿no? Pero no la mía, porque yo en esto lo que hago es unirme a los gigantes que han estudiado este tema, ¿no? Yo soy un divulgador, ¿no? Un divulgador, pero no un contador de anécdotas, ¿no? Que es lo que, como digo, inicialmente se pretendía. Bueno, vamos a ver. San Pablo no era solamente una persona de formación farisea, como todo el mundo sabe. San Pablo es un señor que nació y seguramente tuvo una primera formación y volvería allí, no sabemos si mucho o poco, en una ciudad que se llama Tarso, que para los que sepan un poco de filosofía antigua, es un gran centro del estoicismo. De hecho, los jefes de la escuela en algún caso fueron paisanos de San Pablo. De hecho, y esto también me podéis dar la razón, o lo podéis comprobar cuando queráis, cuando se leen las epístolas de San Pablo, básicamente las de Romanos, pero todas, ¿no? Hay contenidos que son cristianización
de filosofía estoica. Esto además es una cosa muy típica de la Iglesia, porque la Iglesia siempre ha sido compatible con lo de bueno que ha habido en la sabiduría humana. Esto lo hizo, digamos, paradigmáticamente Santo Tomás de Aquino con Aristóteles, ¿no? Aristóteles lo cristianizó, no es que lo absorbiera directamente, pero lo utilizó, ¿eh? Y además hizo bien en utilizarlo, ¿eh? Pues entonces un poco podemos partir de esa base. Después, si miramos un poco los hechos de los apóstoles, resulta que San Pablo en un momento dado, cuando para en su viaje de evangelización en Grecia, resulta que la capital de la provincia de Acaya, que era Corinto, estaba a cargo de un procónsul romano, que está en los Hechos, y que la gente así, digamos, de manera directa no relaciona para nada con Séneca, porque si leéis los Hechos, allí lo que pone es que el gobernador se llamaba Galión, pero es que Galión era el hermano de Séneca, y recibe su nombre, también está ahí explicado un poco en el libro este, porque según la práctica jurídica romana, que algunos de ustedes conocéis, se modifica el nombre y asume algunos de los elementos de los trianómina del padre adoptante, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, además, resulta que Galión le da un trato positivo a San Pablo. Esto lo tiene estudiado, por ejemplo, una autora que ya ha muerto, pero que para mí es una referencia que se llama Marta Sordi, ¿no? Marta Sordi. Y después también ocurre que San Pablo está en Roma, según precisamente la cronología que utiliza esta investigadora, en los mismos tiempos en que Séneca está en Roma. San Pablo muere, esto es debatido, pero pudo haber muerto en el año 63 después de Cristo, y Séneca muere en el año 65 después de Cristo. Bueno, ese es el trasfondo, y ahora resulta que aparecen las cartas. Son 14 cartas. Los críticos, incluso críticos, digamos, amigos míos, escandalizados con esto, dicen, bueno, pero esas cartas, y bueno, vamos a ver. Primero, el latín de esas cartas es perfectamente, son 14, vamos, no estamos hablando de 2 millones de páginas, y además son cartas muy cortitas, se leen en media hora. Esas cartas no tienen contenido doctrinal ninguno. Son cartas, digamos, de dos personas que se respetan mutuamente, de dos intelectuales, porque se supone que Pablo de Tarso le mandaba sus escritos a Séneca, y Séneca le mandaba algún que otro escrito a Pablo. Y por lo tanto es normal que no hayan dejado una huella profunda en la primera teología cristiana, porque es que no tienen nada que decir. Pero es que resulta que San Jerónimo, al cual, por cierto, ya voy terminando, antes de que empecemos todos a mirar la hora, que San Jerónimo, al cual, por cierto, Esclava Galán, dentro de su oceánica ignorancia, se permite despreciar en el lamentable libro este de la Biblia contada para escépticos, es uno de los mejores filólogos de la historia de la humanidad, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, es que estamos hablando de un señor muy potente, ¿no? Bueno, pues San Jerónimo acepta la historicidad de esas cartas, y San Jerónimo es contemporáneo de San Agustín, y además sabía latín, digo yo, ¿no? Porque es que era su lengua materna, ¿no? No es como la de los eruditos nuestros de ahora, ¿no? Que a saber el latín que saben, ¿no? Entonces quiero decir que este tipo de detalles puede resultar también un poco secundario, pero creo que todo esto unido forma un poco el clima de lo que yo he pretendido plantear en mi libro, es decir, aportar, pero sin forzar para nada la máquina, criterios, digamos, de historicidad de los personajes y de las cuestiones que salen en el testamento, porque es que esto se podía reproducir, digamos, no digo hasta el infinito, porque tampoco hay tantos temas para tratar, ¿no? Pero hay muchos temas, ¿no? Muchos temas que normalmente pasan desapercibidos. Para terminar, voy a comentar brevemente también una cosa que se suele decir también por parte de los escépticos muchas veces, y arrimando las con mi sardina, respecto al proceso de Jesús, ¿no? Porque los escépticos hay distintos niveles. Vamos, por supuesto, el escéptico puro lo que dice es que Jesús era un mito, ¿no? Pero después hay varios niveles. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pasión de nuestro Señor, dice, bueno, todo el que está allí, esto es muy discutible porque en realidad es que no conocemos ningún caso parecido, ¿no? Entonces, claro, esto puede ser una invención de los evangelistas, un poco en la línea de lo que contábamos antes. No, señores, es que resulta que hay un caso parecido, ¿eh? Que hay un caso muy parecido, no parecido, sino muy parecido, que lo voy a contar brevemente y ya me callo. Si entendemos que la pasión de nuestro Señor
fue en este año 30, pues cuando pasaron 32 años, como cuenta Flavio Josefo, que como sabéis es una fuente básica, porque Flavio Josefo además tiene la ventaja, entre comillas, no sé si para su alma, de que no era cristiano, ¿eh? Y por lo tanto todo lo que plantea, digamos, no solamente a nuestra sección, digamos, de fieles, sino a la sección escéptica, pues lo admite, ¿no? Porque para el escéptico lo mejor es no ser cristiano, porque si eres cristiano contamina. De hecho este libro está absolutamente contaminado, ¿no? por lo que habéis escuchado, ¿no? Cuando se lee todavía peor. Bueno, pues resulta que Flavio Josefo cuenta una historia que es absolutamente real y que afecta a un señor que se llamaba Jesús, hijo de Ananías. Es que además se llamaba igual que Jesús de Nazaret. Bueno, pues este Jesús, hijo de Ananías, como algunos de ustedes creo que podéis saber, en el año 62 después de Cristo se dedicó a pasearse por las murallas de Jerusalén y del templo, anunciando la destrucción del templo. A voz en grito, unas palabras muy interesantes que recoge Flavio Josefo: voz de Oriente, voz de Occidente, voz de los recién casados, etc. El hombre generó, por lo visto, un tremendo desasosiego en la clase sacerdotal del templo, porque en realidad estaba incurriendo, al menos desde el punto de vista de la legalidad judía, hasta en un tipo penal, porque la destrucción del templo, que también fue una cosa que le atribuyeron a Jesús, es una cosa muy seria. El caso es que además el Flavio Josefo, que escribe cuando han pasado ya 40 años, anota y dice, cosa que efectivamente se cumplió, ¿eh? Porque efectivamente en el año 62 ningún judío parece que podía suponer que pasados 8 años el templo iba a ser destruido. En el año 70 se destruyó el templo. Bueno, pues este Jesús, hijo de Ananías, lo arrestaron los sumos sacerdotes. Se entiende, aunque lo dice implícitamente Flavio Josefo, que fue objeto de un juicio en el Sanedrín, y como lo que se planteaba era la pena de muerte, que como sabéis, en la provincia de Judea y en todas partes del Imperio Romano, exceptuando quizá alguna excepción respecto a algunas de las ciudades privilegiadas, las que se llamaban federadas o inmunes, o en fin, hay una tipología en la que ahora no vamos a entrar. Entonces se lo pasaron al procurador de la época, ya no se llamaban prefectos, ya se llamaban procuradores, que era un señor que se llamaba Albino. Pues este Albino vio lo que tenía allí delante, procedió a la manera romana, flageló a nuestro Jesús, hijo de Ananías. Dice Flavio Josefo que además no abrió la boca, porque además estaba convencido por una inspiración profética, que sería absolutamente real, de que lo que estaba contando era la verdad. Pero Albino consideró que no estaba en plena posesión de sus facultades mentales y lo absolvió. Si este caso, visto digamos sin las lentes del escepticismo más fiero, no se parece al de Jesús de Nazaret, y además en el mismo contexto institucional, porque la gran fractura del judaísmo fue en el año 70, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? En fin, podríamos seguir comentando cosas de estas, pero no quiero cansaros demasiado. Yo, repito, os doy las gracias a mi presentador y amigo, a todos vosotros, y pido perdón, sobre todo teniendo en cuenta la grabación de esta sesión, por si he metido la pata. Yo pido disculpas porque no quiero insultar a nadie, y si he criticado, he hecho la crítica de la crítica, como hizo Carlos Marx en la Sagrada Familia, que también tiene un poquito de gracia el nombre que le puse al libro. Pido disculpas porque no ha sido mi intención. Pues, muchas gracias.